Sinapsis. Conexiones para la vida. Con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Les damos la más cordial bienvenida a Sinapsis, Conexiones para la Vida, este programa que se emite por Latinísima, una emisora multiplataforma radicada en Miami para todo Hispanoamérica. Le voy a dar la bienvenida a mis compañeros Matías Bertone, Jorge Hirsch. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de seguir en este programa y de estar junto a ustedes. Y aquí en mi provincia, San Juan, de la República Argentina, con viento sonda, que es un viento cálido que viene del Pacífico y que suele ser bastante intenso. Matías. Bien, muy bien, muy bien. Feliz de estar en este cuarto programa ya, disfrutando un matecito, ¿sí? Popularizado por Messi los últimos años después del Mundial, así que cada vez hay que aclarar menos, ¿no? Cuando te ven chupando ahí de la cosa esa los otros países que no son por acá, por la zona sur. Así que muy bien, contento y con muchas ganas de iniciar este programa. ¿Con qué vamos a arrancar, Jorge? ¿Te parece que hoy hablemos de dislexia? Sí, es un tema muy actual, obviamente, no solo porque puede ser considerado, de hecho es considerado, al menos aquí en la Argentina, dentro de lo que se llama el trastorno del neurodesarrollo, sino que mientras más alfabetización hay en la población, más obviamente aumenta la dislexia. Y la dislexia es un fenómeno que hoy está muy en boga porque se discute inclusive si es tan necesario la lectura, si es tan necesaria la escritura dentro de un mundo que va a venir lleno de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ¿por qué no comenzamos por definir, ¿no? ¿Qué es la dislexia para el que está escuchándonos y ver de qué se trata? Bueno, mira, es importante entender dos cosas. La dislexia es un trastorno que afecta a la lectoescritura, pero fundamentalmente tenemos que entender que pueden haber dos puntos de la dislexia. Uno, visoespacial, es decir, el niño no puede seguir el orden de la lectura porque se le confunden los renglones, y eso tiene que ver con la vía dorsal del cerebro, vía visual, perdón, del cerebro, que no permite organizar las líneas de la escritura. Y otro es el fonológico, es decir, no se retroalimenta cuando está escuchándose dentro de la lectura. O sea, lo que hacen los niños cuando aprenden a leer, y sobre todo también cuando aprenden a escribir, es repetir y aumentar la resonancia a través de lo que ellos mismos están diciendo. Entonces, desde ese punto de vista, los tratamientos, lo cual vamos a abordar hoy, son distintos, porque uno puede pertenecer al campo fonológico y otro puede pertenecer al campo visoespacial más psicomotor. Pero básicamente el problema que presenta el niño es que no puede comprender a veces las figuras de las letras, no siempre los números, pero puede estar incluido, y empieza a haber una pérdida en la calidad de producción de lectura y de escritura. Entonces la dislexia es un fenómeno que surge particularmente en los últimos tiempos, porque cuando un niño, que se hace 200 años atrás, aquí en Argentina, la dislexia obviamente era mucho menor. Ahora, donde el 100% o un alto porcentaje, no sé si el 100%, un alto porcentaje está. Y también otra cosa interesante entender es que para la dislexia, mejor dicho, para la lectoescritura, nosotros adaptamos circuitos. No existen circuitos que estén diseñados para leer y escribir en nuestro cerebro. Lo que surge son circuitos fonológicos que están asociados, por ejemplo, al área de Broca, a la encrucijada temporoparieto-occipital, y que el entrenamiento de las figuras y de los dibujos que representan las letras arman un circuito en plasticidad cerebral para determinar que ese niño aprendió a leer y escribir. No es como el lenguaje, que nosotros no lo aprendemos, sino lo adquirimos. Nosotros, tanto la marcha como el lenguaje, la adquirimos, no la aprendemos. En cambio, la lectoescritura la aprendemos. Y eso significa que debemos generar un circuito nuevo de plasticidad cerebral que una estas áreas. Bueno, los niños que no pueden hacer eso, por una variable genética, hay un montón de estudios que avalan que puede ser genética, que puede ser 1000 causas, bueno, nosotros lo denominamos dislexia. ¿Cómo afecta la dislexia en nuestra vida diaria? Mira, al niño, sobre todo,
lo que más ha demostrado es que el trastorno de la lectoescritura incide en su personalidad, o sea, le pega muy fuerte al niño porque inmediatamente la escuela, le baja la calificación en la escuela. Entonces el niño empieza a tener una autoestima muy baja y empieza a percibir al mundo desde un lugar del fracaso. Y la dislexia no es más ni menos que un pequeño problema de fácil resolución y que en los próximos años, gracias a la inteligencia artificial, como usted decía cuando empezamos el programa, se va a resolver mucho más fácil, porque la lectoescritura, si bien tiene mucha incidencia, ¿cuántos de nosotros escriben a mano hoy? ¿O cuántos de nosotros, si tienen un problema para leer, no usan un programa que le lea por ellos? Entonces, hay un debate muy grande, porque si nosotros no estimulamos, por decir así, no me gusta usar la palabra estimular, pero si no estimulamos a los niños a la lectoescritura, las personas con dislexia pueden verse más afectadas en el futuro. O no, no sé, es un interrogante que va a venir el próximo año. Y en la adultez, yo conozco personas que tienen dislexia y lo que he notado, quizás es una mala percepción mía, pero lo que he notado es que, por ejemplo, cuando uno le manda un mensaje, entiende mucho mejor el mensaje hablado, ¿no? El audio, que el escrito. En el escrito muchas veces confunden las intenciones de ese mensaje. Bueno, lo que pasa es que dentro de la dislexia, a veces la dislexia no viene solita, viene con el TDAH, viene con el trastorno del desarrollo del lenguaje también, puede venir también dentro del trastorno del aprendizaje no verbal. Entonces, hay concomitantes que hacen a que eso sea muy variado y a veces la dislexia puede comportarse como un síntoma, por ejemplo, dentro del TDAH, o ser una entidad propia. Ahora sí, las personas con dislexia pueden interpretar mala una palabra como, no sé, un mensaje donde te preguntan, ¿estás bien? Pero sin signo de pregunta, a preguntarte, ¿estás bien? Como imperativo. Es decir, suelen presentar esa mala reciprocidad emocional. Y todo porque también no pueden comprender muchas veces el tono emocional. Y no porque no comprendan las emociones, que no tiene nada que ver, sino que las emociones inferidas en el texto. Eso es un problema grave, por eso la lectura los termina aburriendo, porque no solo no comprenden a veces la lectura, sino no comprenden la carga emocional. O pregúntale a algún disléxico si le gusta la poesía, y te va a decir que no, porque no entiende la emoción que se coloca en esas prosas. O sea que en la lectura, digamos, encuentran un inconveniente importante. Claro, pero como te dije, y esto te pregunto a vos y le pregunto a Matías, ¿qué piensan en los próximos 20 años cuando la IA haya avanzado a un punto tal donde no necesite escribir o no se necesite leer? Es un interrogante hoy. ¿La dislexia será un acaba de salir hace muy poquitos días una función en Gemini que se llama Storybook, que uno le da un contenido y ese contenido lo transforma en un formato tipo cuento. Y no solo uno puede leerlo, sino que además puede ser narrado, o sea, no necesito leerlo, aprieto un botoncito y me narra todo ese cuento que se generó con ese contenido. Esto supongo que debe ser de una facilidad muy grande para la gente con dislexia. Y claro, imagínate, entonces vos te empezás a preguntar, ¿la dislexia será un problema tan grande en los próximos 40 años? ¿La dislexia impedirá, como ha pasado un tiempo, en este tiempo actual, que niños que tenían un potencial cognitivo muy bueno no se hayan podido desarrollar en ámbitos universitarios o secundarios porque su autoestima ha bajado y ellos pensaron que como en la escuela tenían malas notas, seguir a malo? Y eso es un problema hoy, porque bien sabemos que la dislexia no tiene nada que ver con la cognición de la persona, a menos que implícitamente haya otra cosa, ¿no? Cuando vos tenés un niño que realmente una prueba neuropsicológica no puntúa bien, no es solo la dislexia, hay algo más. Entonces, mi consejo para la gente, para los padres que tienen niños con dislexia, la dislexia puede estar, como dije recién, solita, y si no está solita, hay que buscar un neuropsicólogo que te evalúe y te diga qué otro dominio puede estar comprometido, porque la dislexia puede ser la punta de un iceberg de un trastorno del neurodesarrollo más profundo. Matías.
Yo no voy a hablar de dislexia en frente del experto, ¿no es cierto? Porque me da vergüenza, pero sí me sirve para recordar una cosa más amplia, ¿no es cierto? Una historia que me parece interesante que está vinculada a la dislexia. Si yo te digo, Pablo, ayer estuve por la casa de Jorge, le toqué timbre, le golpeé la puerta y no me contestó nadie. Vos me podés decir, bueno, porque Jorge no estaba en casa. Pero esa es una interpretación que es apresurada, ¿no es cierto? Porque el señor Barriga le golpeaba la puerta a don Ramón y don Ramón no le abría porque no quería pagar la renta y no era porque no estaba en casa, ¿sí? Entonces de ahí me acuerdo la famosa frase de este gran neuropsicólogo norteamericano que nosotros tenemos en el recuerdo y el sentimiento, que es Jorge Herrera Pino, que decía: hallazgo de ausencia no es ausencia de hallazgo, ¿cierto? Si yo busco algo y no está, no significa que eso no existe, significa que no lo encontré. Pasa en el mundo de la salud mental y pasa en el mundo de la medicina en general, ¿cierto? Que uno va y le dice al neurólogo, me duele la cabeza. Con los métodos que existen, no encuentra nada, dice, usted no tiene nada, es estrés. Me duele el estómago, usted no tiene nada, es estrés. Entonces todo es estrés, y cuando uno se encuentra la causa, es estrés, y a veces ese mal diagnóstico hace que alguna enfermedad grave se termine desarrollando y que los síntomas o los métodos de diagnóstico recién sean eficaces cuando eso ya se agrava. Entonces, ojo con eso, que es un aprendizaje. ¿Por qué lo relacioné con la dislexia? Porque se conoce el mecanismo patológico, neuropatológico de la dislexia. Recién en el año 1994, un hombre llamado Galaburda se tomó el enorme trabajo de agarrar cerebros de personas fallecidas, ¿no es cierto? Obviamente, en este caso hay que aclararlo, porque el cerebro se puede estudiar de muchas formas, pero... Si no hubiera descubierto nada. El cerebro se puede estudiar de muchas formas, pero con un microscopio solo cuando la persona ha fallecido. Entonces se tomó el trabajo de ir área por área, tratando de ver cuál era el problema, y veía, como decía recién, explicaba Jorge, que tiene que ver con una cuestión biológica, que hay factores genéticos, que había una parte de la corteza cerebral, el área de afuera del cerebro, la parte de la cáscara del cerebro, y también mencionó la región parietal posterior. Esa parte del cerebro, la forma en la que estaban organizadas las neuronas era una forma desorganizada. En vez de estar en columnitas, como estaban en las personas que no tenían este trastorno para la lectocomprensión, lo tenían alterado. Y recién ahí se empezó a ver la dislexia como un problema biológico. Pero ¿qué pasaba antes? Como no existía el método y no se conocía, ¿qué le decían a los papás? ¿Ustedes se pelean en la casa? ¿Hay gritos? ¿Qué pasó? ¿Nació un hermanito? Y trataban de buscar en el estrés de la casa la explicación de la dislexia. Ese creo que es, si bien no estoy hablando específicamente del trastorno, creo que es uno de los aprendizajes que me ha quedado, ¿cierto? Cuidado, que no encontrar algo no significa que no está, significa que todavía no lo encontramos y hay que seguir buscando, como este hombre con el microscopio. Bueno, y vos sabés... Sí, perdón. No, digo, en los trastornos del neurodesarrollo pasa así siempre. Y lo hemos hablado en el programa anterior, el autismo, de lo que tanto se habla, no se sabe la causa, hoy no se sabe ni por qué pasa. Bien, como dice Matías, hay estudios post-mortem que muestran que hay alteraciones, lóbulo frontal, hasta el cerebelo, pero después no hay nada en concreto porque no se puede hoy. Yo creo que el cerebro es tan, pero tan diverso que está arrojando resultados dispares en lo que nosotros seguimos en la fisiología o la neuropsicología del siglo pasado, de entender las conductas solamente, ¿no? Jorge, está mamá y papá, ¿no? Y están ayudando a su hijo o hija en la tarea de escolar. ¿En qué hay que prestar atención en relación a la dislexia, ¿no? O sea, ¿qué me tiene que empezar a llamar la atención? Y lo principal es que empieza a confundir, o sea, ya lo que Matías dijo, un ejemplo claro, me río porque el Chavo es un ejemplo claro de algunas cuestiones de dislexia, cuando él le lee a don Ramón, que no sabe bien las cartas, y mete la pata y dice cosas.
Entonces, a veces suena gracioso porque los chicos cuando empiezan a leer dicen cosas muy extrañas y nada que ver con lo que dicen. Pero cuando, por ejemplo, el padre tiene que prestar atención, que a veces con el esfuerzo puede leer bien, pero cuando uno le repregunta, ¿qué es lo que leíste? No sabe qué leyó, porque prestó tanta atención para no perderse que no se benefició de la retroalimentación auditiva. Y eso es muy típico de la dislexia visoespacial. Estoy diciendo a grandes rasgos porque, digamos, la dislexia tiene un sinfín de subtipos, pero a grandes rasgos. Y está el otro que directamente confunde los fonemas y suena hasta gracioso porque por ahí puede decir cosas que no tenían nada que ver y te las está leyendo como si fuera tal cual. Entonces, lo que tienen que hacer los padres es entender que el niño puede ser ayudado muy fácilmente porque la ayuda terapéutica los beneficia, las dislexias tienen buenos pronósticos. Y el pronóstico, cuando no es muy bueno, o sea, cuando ha pasado 2 o 3 años y está muy estancado, es porque hay otra cuestión dentro del neurodesarrollo que está entorpeciendo eso. Entonces, a tu pregunta que fue muy buena, Pablo, el primer signo es ver que no se retrase en la adquisición de la lectura y la escritura más allá de la mitad de un año calendario. Es decir, si los niños lo adquirieron en julio, a diciembre tiene que haberlo adquirido también. Bien. Bueno, déjenme recordar que contamos con el apoyo del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, VINCA Global, una institución a nivel global, específicamente con acciones en Latinoamérica y en parte de Europa, donde está dedicada a la formación e investigación en neurociencia cognitiva en diferentes áreas como la educación, el liderazgo, el derecho, la justicia, el neurodesarrollo y la parte clínica. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, conexiones para la vida. Ahora, un tema muy interesante que nos trae Matías Bertone, que es el tema de las psicoterapias. Matías. Bueno, Pablo, Jorge, quería hablar de este tema porque, digamos, las psicoterapias tienen distintos niveles de aceptación, ¿no es cierto? Particularmente nosotros en Argentina, el argentino es muy de ir al psicólogo, ¿no es cierto? Después, país por país, uno podrá ir analizando la adherencia a los tratamientos por salud mental, pero es innegable que en los últimos años se habla más, ¿no es cierto? Esta palabra que a mí me gusta tanto, que es la sensibilización de las cosas, ¿no es cierto? Cuando se empieza a hablar en sociedad para que algo no sea tabú, ¿no es cierto? Bueno, va al psicólogo, ¿por qué? Porque está loco. Bueno, en Argentina esto pasa poco, el argentino es muy adepto a la psicoterapia, en otros lados no tanto, pero es verdad que a partir de los últimos años ha tenido un gran crecimiento. Que tenga un gran crecimiento es evidentemente algo bueno, pero también acarrea un problema, que es el desconocimiento de la población general sobre la psicoterapia. Entonces uno dice, estoy con tal o cual problema y empecé a ir al psicólogo. Entonces uno a veces le pregunta, ¿qué tipo de terapia estás haciendo? Y la persona no tiene la menor idea del tipo de psicoterapia que hace. Y eso es una cosa que es bastante grave, ¿sí? Cuando yo voy al médico, pues tengo algún malestar, me dice, mire, usted tiene una infección y yo le voy a dar un antibiótico. Yo tengo conocimiento sobre el problema que tengo y el tratamiento que estoy recibiendo. Y a veces en psicoterapia esto no sucede. ¿Por qué digo que es grave? Porque yo les podría preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que es bueno o es malo hacer psicoterapia? Y uno naturalmente dirá, no, hacer psicoterapia es bueno. No necesariamente. Y voy a argumentar la respuesta. Hace varios años, la Asociación de Psicólogos Americana, a través de la División de Estudios Clínicos y un instituto independiente de investigación que voy a ver si lo puedo pronunciar, que se llama Cochrane, ¿no? C-O-C-H-R-A-N-E, digo por si alguien lo quiere buscar, porque justamente está tratando de buscar psicoterapia, han empezado a hacer un trabajo que es realmente impecable. ¿Qué es este? Estudiar la validez empírica de los tratamientos psicoterapéuticos. ¿Qué es, para decirlo con claridad? Cuando
un laboratorio saca un medicamento a la venta, vamos a seguir hablando de salud mental, está el antidepresivo A y el antidepresivo B. El laboratorio quiere meter el antidepresivo C al mercado y tiene que hacer estudios para saber si tiene la misma o mejor eficacia terapéutica que ya existen y si ese medicamento tiene menos efectos secundarios o indeseados que los que ya existen. Si eso sucede, los médicos, los psiquiatras van a empezar a recetar este último antidepresivo porque es mejor como antidepresivo y porque le causa menos trastornos a los pacientes. Bueno, lo mismo se ha empezado a hacer con las psicoterapias. Entonces yo le pregunto a ustedes y a la gente, ¿qué tipo de psicoterapia tengo que hacer? De acuerdo al tipo de problema que tengo. Si yo tengo depresión, tengo que buscar en estos dos grandes instituciones cuáles son las investigaciones que han demostrado en los últimos años que dicen qué tipo de psicoterapia es la más eficaz, empíricamente significa en la realidad, para tratar la depresión. Si tengo crisis de pánico, otro tratamiento. Si tengo fobia específica, si tengo bulimia, Entonces, la psicoterapia se tiene que buscar así. ¿Por qué decía no necesariamente es buena la psicoterapia? Porque además de estudiar cuáles son los tratamientos que son los más efectivos, ¿qué nos dicen estos listados, estos rankings? ¿Cuáles son los que no sirven para nada? Entonces, si yo tengo un problema de alcoholismo y voy a hacer terapia psicodinámica o psicoanalítica, ya me están diciendo estos rankings de evaluación de tratamientos psicoterapéuticos que no me va a servir. Es lo mismo hacer psicoterapia de tipo psicoanalítica que no hacer. Ese era, ahora, para que no sea tan monólogo, si tienen alguna duda o algún comentario, pero me parece que es crucial porque si no, como decir, bueno, vayamos todos a hacer acupuntura y si tenés cáncer no te sirve, ¿no es cierto? Entonces tratemos de buscarle la racionalidad a esto. Lo que pasa que, no sé si Matías, en esos estudios metieron, lo que pasa es que la psicología tiene mucho de subjetivo también, o sea, mucho de interpretación de cada persona, entonces, como bien decías, en los medicamentos aparece el efecto placebo. Quizás el solo hecho que te escuchen a veces es un efecto placebo también. Entonces, no sé qué difícil debe ser medir eso, porque hay personas que mejoran cuando van al psicólogo porque no tienen amigos y al menos alguien lo empezó a escuchar, ¿no? Sí, es muy, muy interesante lo que vos estás diciendo y te voy a decir qué contestan en términos generales los terapeutas que se dedican a teorías psicológicas que son pseudocientíficas. Dicen, son injustos esos rankings porque te exigen que vos valides la eficacia terapéutica a través del método científico. Entonces, claro, hay algunos tipos de psicoterapias que no pueden entrar en estos sistemas de evaluación. Pero yo me pregunto, ¿no es justo que sea eso? O sea, si el método no es científico, es justo que queden afuera de la... Es justo que queden afuera de la competencia, porque tenés que ajustar un método a un método científico. Si estamos hablando de salud mental, ¿no? Porque yo te escuché alguna vez decir si le exigimos al médico, ¿no?, que esté validado científicamente el tratamiento que nos da, ¿por qué no se lo exigimos a el terapeuta psicológico? Y si, yo creo un comentario más. Si tu escuela psicoterapéutica y el método psicoterapéutico que utilizas no se puede validar científicamente, entonces la gente que hace biodecodificación, constelaciones familiares, que te leen el iris o el aura, podrían exigir ingresar como formas de tratamiento psicológico que obviamente que no están aceptadas porque carecen de validez empírica y científica. Claro, Totalmente. claro. Y empieza a tornarse un poco más peligroso. Vos sabés que la psicoterapia como tal, yo no sé si puedo contar un cuento acá, creo que ustedes lo saben, del hombre que quería hacer terapia porque tenía encopresia. Encopresia creo que se pronuncia, ¿no? Encopresia, sí. ¿Lo saben? Claro, se hacía del 2 encima. El tipo va y se encuentra muy angustiado y va y se encuentra con un amigo y el amigo le dice, ¿por qué no haces terapia psicológica? Bien, dice.
Al tiempo se encuentra con el amigo y dice, ¿cómo te fue? Bárbaro, ¿fuiste al psicólogo? Sí. ¿Qué psicología fuiste? A la Gestalt. ¿Y cómo te va? Me dice, bueno, ahora ya no, me hago encima, pero ahora no me importa. Dice, el mismo tipo en vez de ir a la Gestalt va al psicoanalista y se encuentra con el amigo, ¿cómo te va? Bien, bárbaro, ¿fuiste al psicólogo? Sí. ¿Y te haces encima? Sí, pero ahora ya estoy entendiendo más o menos por qué me hago encima. Y el tercer ejemplo, se encuentra con el amigo, dice, ¿si fuiste al psicólogo? Sí, fui al cognitivo-conductual. Dice, ¿te haces encima? Sí, sí, pero ahora uso pañales. Bueno, en realidad la psicología por ahí, soy el especialista Matías, no yo, por ahí lo que te resuelve también es un poco cómo enfrentar las situaciones y eso por ahí es difícil de determinar con el método científico más fehacientemente. Digo, ¿no? De una opinión más amateur. Sí, el cuento es muy interesante porque refleja un poco cuál es la intención de cada línea teórica en relación a lo que quiere hacer con el paciente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, deja al desnudo que el psicoanálisis no busca la remisión sintomática. Pero sí es importante decir que el 90% de los trastornos mentales están englobados en trastorno de ansiedad y trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Depresión, distimia, fobia específica, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, o sea, ansiedad y ánimo. Después tenemos adicciones, esquizofrenia, trastorno de la personalidad, pero digo, el 90% son esos dos grandes grupos. Y particularmente en esos dos grandes grupos sí existe sí existe el éxito terapéutico en relación a la remisión sintomática. ¿Qué quiero decir? Que un terapeuta cognitivo-comportamental, ahora podemos meter una mini viñeta de medicamentos también, en un paciente depresivo va a buscar que no tenga más depresión, no va a buscar que tenga un pañal, ¿sí? O que acepte y conviva con la depresión. Eso no. Si vieron un paciente que tiene un trastorno delirante, evidentemente uno va a necesitar ahí un tratamiento combinado entre psicoterapia y psicofármacos, porque estamos hablando de un trastorno mental grave como los cuadros de la psicosis. Pero los trastornos de ansiedad, nosotros tenemos experiencia en TINCA y obviamente Pablo también conoce, los trastornos de ansiedad, fobia específica, ataques de pánico, se pueden tratar con terapia neurocognitiva, con terapia cognitivo-comportamental, sin uso de medicamentos y con remisión sintomática a 0. O sea, la persona recupera absolutamente su nivel de funcionalidad previo al trastorno. Después hay otros trastornos, como los que ya hablamos, trastorno de la personalidad, psicosis, que requieren otros abordajes. Las adicciones con las formas de rehabilitación no resuelve todos los trastornos mentales, pero los dos grupos que integran la mayor cantidad de prevalencia, sí, y con muy buenos resultados. Y están las terapias de tercera generación, ¿no, Matías? Sí, que se incluyen también como con herramientas terapéuticas que muchas veces integra la terapia neurocognitiva o la terapia cognitivo-comportamental, porque esta es desde mi opinión, ¿cierto? El mindfulness, el MDR y algunas otras técnicas terapéuticas son técnicas, son herramientas, pero no compensan el marco teórico psicoterapéutico total. O sea, está muy bueno que un terapeuta cognitivo, en un caso de estrés agudo o estrés postraumático, utilice MDR y que después continúe con los procesos normales que hace de prevención de recaídas, reestructuración cognitiva y todo lo que hacen los terapeutas cognitivos. Muy bien, un tema súper interesante y apasionante. Yo creo que vamos tocando, ¿no? Un poquito, les vamos mostrando un poquitito de las temáticas a la gente. Creo que no va a terminar nunca, no va a terminar en estas pastillitas que vamos dando, sino que vamos a retomar con las temáticas. Así que los invito a que nos sigan a través de la señal latinísima. Volvemos en unos minutos. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, conexiones para la vida. Es momento de Referentes Neuro, conversaciones que conectan mentes brillantes. Hoy tenemos el honor de presentar a una mujer que ha dedicado su vida a la construcción de ciudadanía y a la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Se trata de la licenciada Jacqueline Butrón.
presidenta y directora de la Fundación CEPAMOS. CEPAMOS es una organización reconocida por su incansable labor en la promoción de la democracia participativa, la cultura de paz y, sobre todo, la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Bajo la conducción de la licenciada Butrón, la Fundación ha desarrollado programas innovadores como Sembramos Paz, Cosechamos Vida y Vidas Libres, que han marcado un antes y un después en la prevención y atención integral de la violencia sexual infantil y adolescente. Más allá de su cargo, Jacqueline representa la voz de quienes muchas veces no son escuchados. Su compromiso ético y humano la ha llevado a construir espacios donde la educación, la justicia y el acompañamiento psicológico se convierten en herramientas para sanar y transformar vidas. Hoy la presentamos como un verdadero ejemplo de liderazgo con propósito, el liderazgo que pone en el centro la dignidad humana. Bienvenida, licenciada Jacqueline Butrón. Les doy la más cálida bienvenida a este nuevo bloque de Sinapsis, Conexiones para la Vida. Esta semana hemos decidido cambiar un poco la dinámica. Como ustedes saben, el último bloque del programa siempre está destinado a un bloque de entrevistas a referentes neuro, referentes que estén vinculados con la neurociencia cognitiva. Y esta semana decidimos incorporar a referentes sociales que trabajan con la comunidad y causan un impacto. Pero no es que estamos trayendo algo de los pelos, sino que al contrario, estamos hablando de neurociencia cognitiva, porque el impacto que causan las acciones de estos referentes sociales intervienen en los procesos neurocognitivos de las personas, y eso impacta en su cerebro, impacta en su cognición, impacta en sus emociones. Así que en este caso, ya escucharon la presentación de ella, no tengo mucho más que decir, que es una referente total del trabajo social aquí en Bolivia, que la conozco hace 3 años, que siempre se lo dije, me impresiona tu trabajo que valorizás y cómo conducís a Fundación CEPAMOS, y me gustaría que te conozca el resto de las personas. Así que bienvenida, Jackie. Te doy la bienvenida a Sinapsis y te abro el juego primero. Primero voy a algo más personal, no tan institucional. Me gustaría saber cómo surge esta decisión de quererte dedicar a lo social. Muy bien, muy buenas tardes, noches para quien nos vea. Muchas gracias, Pablo. Primero por haber aceptado venir a Bolivia y estar en este evento que para nosotros es muy importante. La prevención de la violencia en entornos digitales. Una niña es protegida en entornos digitales, que cada vez vemos que estamos más inquietos en eso. Y bueno, segunda, para responder tu pregunta, ¿cómo un ciudadano en este caso? Mire, para mí siempre ha sido muy importante velar por la niñez y la licencia. Lo que dije en la mi intervención, que otras poblaciones vulnerables, sí, es una pena, pero realmente no digo que no haya que velar por ellas. Pero la más vulnerable de lo más vulnerable es la niñez y la adolescencia. Y no tiene fuerza, no tiene voz. Algunas veces me han criticado cuando digo que tiene voz, pero le escuchan según su entorno. No sé si la madre, padre les da espacio, o los profesores les dan espacio, todos son escuchados hasta ahí. No es que lo que digas tiene realmente incidencia y vamos a tomar en cuenta lo que dudas. No, entonces, por eso es que he trabajado desde muy temprano en mi vida con la niñez y adolescencia. Me acuerdo que empecé con una suiza que estaba haciendo su doctorado en desarrollo humano en poblaciones bilingües. Y entonces íbamos a hacer test, dibujos, pruebas a niños aymaras, a niños quechuas, tanto en el altiplano boliviano como
en la parte peruana, en la parte de Aymara, Quechua del Perú. Y ahí lo que ella quería mostrar es que el desarrollo, digamos, cerebral, neuronal de estos niños bilingües, aymaras, indígenas, discriminados, estigmatizados, era igual que el desarrollo de un niño que aprende 2 idiomas en el norte, que aprende francés e inglés en Canadá, o italiano y alemán en Suiza, en su país natal. Porque ya doña veía que la población indígena era muy discriminada en esa parte de Bolivia, Perú, Ecuador, y entonces ella quería demostrar que estos niños tenían tanto o más potencial que estos otros niños de países, entre comillas, desarrollados, ¿no? Entonces a mí me impresionó mucho eso, porque yo también tenía algo de ese estigma, ¿no? O sea, indígena más. Los padres no les dan apoyo, muchas veces no terminan ni la primaria. Tenía esas ideas. Y ver, ¿no? Analizar después los dibujos de estos niños del norte y de estos niños de esta parte del mundo, eran tan significativos en ambos contextos. Entonces, y fue eso un poco, y esa otra idea de decir, bueno, los más vulnerables siempre son los niños. O sea, si te majan, quiere decir si te pegan, no tienes ni la fuerza para sostener la mano de quien te está pegando. Sí, hoy te escuché en el discurso final que estabas dando algo muy interesante que claramente comparto, que es la población que menos recursos tiene, menos herramientas tiene para su defensa. Entonces es una obligación ética y moral que nosotros desarrollemos acciones para poder proteger. Y que levantemos la conciencia de sus padres, maestros, para decir, tú no tienes la moralidad para golpearle, citarlo, para darle la autoestima, y no tienes ni el derecho ni la moralidad. En ese camino que desarrollaste, que la persona esta suiza fue del origen, ¿hubo alguna persona que haya marcado tu vida? ¿Hay alguna persona que haya sido, que la consideres mentora tuya en esto? Me acuerdo de un profesor que tenía de psicología social en acá, que nos hablaba mucho de esto, ¿no? De la importancia de los primeros años de vida, de la importancia de proteger a esos vulnerables. Sí, y él creo que ha sido muy importante. ¿Qué te marcó? ¿Qué le dirías a la Jackie, pues, que tiene 18, 19 años y arrancó en este camino de ayudar a los demás? Mira, le diré que lo ha hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Puedes decirle porque después de varios años de camino, le dije, ¿por qué? ¿Por qué me metí? Es que un mundo tan difícil, ¿no? Tan emocionalmente tan libre. Me di cuenta que era porque yo también había vivido 10. O sea, no es una violencia extrema, pero sí contigo. Y de las personas que yo más protección necesitaba. Mi madre, que yo decía que la veía tan lejos. O sea, que yo a veces sentía que no podía tocarlo porque la veía como una sombra. Y después, cuando ella acabó todo el mundo, me di cuenta que eras también su otro. Antes sus mamás estaban tan lejos que ellos pensaban que no la comía. Y yo bien, digamos, no sentía la ausencia, pero la sentía mi hija. Oigan, a total, ¿no? Entonces, pensaba servir, me metí con que limpiar. Vamos a dar unos minutitos y continuamos con la entrevista. Yo empecé, sepamos, el 98.
o sea, hace muchos años. Y el 2006 tuvimos un caso de violencia sexual en un Tesenche. Una niña no fue dentro del centro, o sea, no tuvo la violencia. Una niña que asistía. Que asistía, ¿no? Y fue ¿por qué? Porque el padre llegó con sus amigos y le exigió a la mamá que cocine algo y le dijo a la niña que vaya a comprar cerveza. En el camino, porque es un barrio y no había, tuvo que caminar bastante, un hongo. Y ella pidió que un vecinito la acompañe, un niño de su edad, entonces, y lo vio a ver. Y al día siguiente yo me enteré, la mamá llamó al centro y dijo, Linda, no sé qué, está en tal un hospital. Yo fui al hospital a las 8:30, 9 de la mañana, y llegué y le pregunté a una señora, no había personal todavía, o sea, enfermeras, es decir, todas caminaban rápido, no me atendían. Le pregunté a una señora, ahí una mamá cosas le dije, ¿usted no ha escuchado una niñita el nombre? No le di el nombre y me di, sí, está el condo, la violadita. O sea, ¿cómo se enteraron? Primero, Desde las 9, desde las 5 de la mañana que la recibieron en el hospital, a las 9, ¿cómo se enteró ella? O sea, entonces ahí dice, realmente buscando, digo de la verdad, ¿cómo es posible? ¿Cómo se filtró esa información? ¿Con qué derecho? Venga, señora, tú, raza, eso se pasa siempre, usted está exagerando. No te dije ni una. Usted es la que está exagerando ahí. Era mi misión de yo, entonces me fueron a FED, la doctora no estaba a cargo, doctora Ipisia. Me dijo, es Virginia PDC, es este. Y después hablé con la niña me dice, bueno, me comentó cómo se sentía, estaba en el mar y estaba dolorida. Pasaron los días y ni a qué iría. Entonces íbamos todos los días a ver, ¿tú entiendes? Y nos decía, no, es que como ha sido violación, necesitamos un peritaje forense. Y los forenses están. Entonces de hablar con los forenses, se casa en un forense y de por favor, un extra solo. Necesitamos tu firma que diga que. ¿cuántos años tenía la nona? Esa de una mina de 9 años estuvo varios días. Puede ser 7 días después de ser violada, solamente porque los forenses estaban. Estaba en el vuelo y no le daba ni un calmón. Y la niña decía que quiere, es que me ve que trinitario. O sea, no, porque viene un grupo y me pregunta, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué me has hecho? ¿En qué papel? Y yo le contesté. Y vuelve otro grupo y me pregunta con eso. Y yo vuelvo, entonces yo fui a la doctora y le dije, deja doctor. Dice, si no le van a hacer nada, por lo menos no le traí. Ya han dicho que necesitan y me dice, por eso no se sequen las tapas. Pero obviamente, no así de mí, que la señora no sabe de lo que es la medicina. Le dije, pero ¿qué es de médico hacen? Preguntándolo. Bueno, ahí pasó para que vaya a la defensoría. Fue otro traje. Llegamos a la defensoría del auto, porque yo miré bien el auto, nos dijeron, ¿dónde fue? Fue bajando a otra totalidad. No, eso es Chocalla, tienen que ir a la defensoría de Chocalla. Después nos dijeron, ¿dónde está? Está en el hospital del niño. Entonces en La Paz tienen que ir a la defensoría de La Paz. Y así cada uno se desligaba de la responsabilidad. Hasta que conseguimos que la defensoría vaya a recoger la información y empezar el proceso. Llegó la abogada y dijo, el primer sospechoso es el padre. ¿Dónde está el padre? Y nos reflejen, no es el padre. Ese podemos asegurar. No, eso dice el protocolo, entonces tenemos que pedir la detención preventiva. La mamá estaba ahí, escuchó eso, dijo, no, la tía de mi marido para mí me sí, y yo hago que le tengo.
No nos dijo nada, nos fuimos, dijimos, piénselo, veremos qué hacemos, vamos a analizar. Al día siguiente llamamos a... Si me llevó a si es cafés la prueba del hospital. Porque digo, no puedo, o sea, después nos vamos a morir aquí con la violencia del padre y pero la parentela de cada uno. O sea que toda esta situación hizo que no pudieran acceder a un protocolo de cuidado para todo lo que había vivido. Bueno, y después de eso, la llamamos a la mamá, bueno, la ubicamos a la mamá. Y le dijimos, entendemos, pero ¿sabe qué? Tenemos que velar por ella, por la niña. Si usted se va a decir más, la padre quiere el año. Ese va a ser otro castigo, más o menos octubre. Va a ser otro castigo más. Entonces la señora dijo, sí, prefiero. He hablado con mi hija, hemos pensado en eso y ella no quiere volver al colegio. Entonces dijimos que nosotros iremos al colegio, verán qué podemos hacer. Fuimos al colegio, llegamos y dijimos el nombre del día y todo el colegio sabía que era violadito. Según PVC, no exactamente, o sea, que ahí le interesamos a Dora y lo dije, ¿cómo puede ser? No, ¿qué? O sea, ¿cuál es su autoridad? ¿Quién ha dicho todo eso? ¿Dónde está la profesora? Que señora, que eso se da y bueno, eso... Por suerte no estaba mal la niña en sus notas, se pudo pasar del curso. Claro, volvió al año siguiente y dijo, no quiero volver al colegio. Pues sí, la mamá dijo, no va a volver. Porque ¿cómo es posible que todo el colegio sepa que era violadito? Y además que le aumentaron parte de la historia, ¿no? Que por el padre. Sí, empiezan los condimentos que de la no verdad, ¿no? ¿No? Y lo decían con tanta certeza que la gente creía. Ella se reunió con algunos amiguitos. Y digo, ya no tengo amigos. Y ni siquiera tengo nada en la escuela. No voy a volver. ¿No? Pero 10 días estuvo entre el hospital, que fue la defensoría, y no recibió ni una aspirina. Contale a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué es la Fundación Cefanos? Bueno, CEPAMOS es servicios y estudios para la participación ciudadana en democracia. Nosotros consideramos que la gente tiene que aprender a vivir en democracia. Eso también conlleva los derechos humanos, los derechos básicos, los derechos civiles, sociales, políticos, en todas las generaciones de derechos, pero también la ciudadanía, su participación, y que en el caso de niños, niñas y adolescentes, esa participación sea significativa. Es decir, que cuando ellos dicen algo, ya tomaron por el incidente, nosotros vamos a aumentar el incidente, y que los adultos de sus alrededores la tomen en cuenta. Entonces hay que trabajar para eso, no viene así de la noche a la mañana, entonces hay que trabajar con los adultos, hay que trabajar con los propios niños. Entonces ahí nos adherimos a todo lo que es el enfoque de derechos. Trabajar con garantes, trabajar sobre los diferentes derechos, niveles de derechos, trabajar por el interés superior del niño, la participación cívica incidente, los criterios de credibilidad del enfoque. Y ahí nos dimos cuenta que nadie de los que trabajaba con niñez los conocía. Es más, ni les parecía interesante ni los maestros, ni los padres, ni los operadores de protección, menos los operadores de justicia, no conocían. Dijimos, bueno, aquí está una beta que tenemos que profundizar. Nosotros trabajamos en lo que nosotros le llamamos la prevención integral de la violencia, con énfasis en violencia sexual. Porque también nos hemos dado cuenta que la violencia sexual, el 90% de los casos se dan en los entornos más próximos a la niñez. Familias, escuelas, amigos de la familia. Y también hemos constatado que cuanto más cercano es el vínculo, mayor es el daño. Cuanto más largo es el proceso de vulneración, o sea, de violencia,
más profundo es el amor. Y estos dos elementos se dan en estas víctimas de niñas que viven violencia en sus casas, los dos selectos. Entonces es muy fácil manipular a la niña, ¿no? Y además ese vínculo afectivo hace que las propias niñas no distingan la línea sutil del cariño y el abuso. Y por eso armamos nuestro programa de programa integral con todos esos elementos, ¿no? Que no dura 3 horas, 4 horas, 5 sesiones, dura entre 30 y 35, sí. O sea, hacemos todo lado. Empezamos el febrero, marzo y terminamos en octubre, Navidad, una vez a la semana. Y bueno, para muchos directores no es muy largo, pero lo que te decimos, si realmente tenemos cambios, no podemos hacerlo superficial. Les comento que hasta ahora hemos puesto abajo en las placas todo el tiempo los datos para que se conecten a Sepamos, para que donen hacia esta fundación. Lo digo así, directo y sin vueltas, porque es una fundación que trabaja con la niñez y la adolescencia, que trabaja con poblaciones muy vulnerables, en situaciones muy extremas, y los recursos son muy finitos. Así que si vos que estás del otro lado podés colaborar con la fundación, sería un gran aporte social el cual estás haciendo. Jackie, estamos ya llegando al final con el tiempo. Un mensaje que quieras transmitirle a quienes nos apoyan también, a las familias, a los grupos sociales. Bueno, yo como mensaje final quisiera decirles a las madres, padres, que sean cada vez más cuidadosos con sus hijos e hijas. Porque ahora no solamente son las hijas y mujeres, también es que necesitan por hoy, ¿no? Entonces son más cuidadosos y que investiguen cómo proteger de una pornografía y que los escuchen, porque a veces pensamos que es darles cosas materiales. No es decir, un buen celular, una buena computadora, que la ropita. Y eso realmente, claro, a los chicos les gusta en un momento, pero después les tiene sin cuidado. O sea, es más bien si la madre habla con el padre, pasa más tiempo con ellos. Creo que eso les diría, que se informe y que se dedique. Porque también a lo largo del día he dicho miles veces, a veces nos parece muy difícil eso de las TICs, de las nuevas tecnologías. No, mi hija ya sabe. Entonces le delegan al hijo que esa necesidad, que en realidad deberían conocerlo. Es decir, muchas veces les digo a los maestros, ¿saben a qué redes de los requisitos? ¿Saben o sus estudiantes? ¿Saben dónde llegó la información? ¿Saben qué ve? Y a los padres, ¿saben cuántas horas están? Ahora yo sé que es difícil. Yo tengo una hija adolescente ahorita que ella se ha puesto su control. Dice, cuando yo paso las 3 horas dejo más. Pero ella no, porque lo ha decidido ella misma. Ay, ese, pues uno puede poner y ver y puede hacer a veces. Aparte, mamá, papá están trabajando, el chico está en la casa, no hay forma de capturar eso. No hay otra forma más efectiva que educarlo. Y hacer usos. Son tiempos, yo creo que, bueno, muy diferentes a los que nosotros hemos pasado en nuestra juventud, niñas, pero y muy rotadores también. Son tiempos diferentes. Yo creo que tenemos que ponernos ahí. Toquen estos nuevos tiempos como papás de niños, niñas, adolescentes. Porque, bueno, su niñez es corta, su adolescencia también. Pronto nos van a llenar. Y después, ¿qué hacer? ¿Qué humanos estamos dando a la sociedad? Creo que esa es una pregunta que nos motiva a ser mejores, ¿no? A mejores padres, a tener más valores, a decir, bueno, ¿qué le voy a dejar a la sociedad y a mi propia hija, ¿no? Y creo que eso es ese mensaje les daría, que nos conectemos más con ellas y ellos. Es muy fácil nos contestarles.
muy fácil, sí. Y es muy cómodo, sí, claro. Entonces, no que haga lo que quiera. Mamá es eso, no es así. Hace lo que quiera, pero después no nos quejemos después. Sí, es muy, muy lindo el mensaje. Ser padre, ser madre es muy lindo y socialmente está bien visto, pero además de todo eso es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad de desarrollar habilidades y destrezas que impacten en esa personita que tenemos como hijo o hija, para compartirla en un ciudadano global, en un ciudadano que sea efectivo para la sociedad. No hay que tener miedo a la palabra útil, ¿no? Porque estamos llenos de personas que no son útiles a la sociedad, que no aportan a la sociedad, al contrario, que le quitan de sociedad. Entonces, ojo con esto, porque muchas veces es verdad que el devenir diario nos hace, ¿no?, que sea más fácil dejarlos con el celular, no desconectarnos de las problemáticas, pero eso tiene sus consecuencias. Así como también tiene sus consecuencias darle absolutamente todos los gustos, ¿no? Y estar de encima permanentemente, no creerle independencia, no tener autonomía. Jackie, un gran placer tenerte. Gracias por haber aceptado la invitación de estar en este programa. Y espero que los que están del otro lado tomen la gran decisión de poder colaborar con Sepamos. Y espero verte en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente para mí es un gran honor tenerte como amigo y que Rosario me decía, no, he aceptado volando. O sea, también te he dicho, inmediatamente he dicho, sí, está bien, voy a estar. Y que has dado tu tiempo, has dado tus saberes. Muchísimas gracias y también por todos los programas que tú haces, ¿no? Así esas reflexiones, esas mesas de debate, creo que son tan importantes para generar conciencia y responsabilidad. Porque a veces yo veo así muy fácil y hasta a veces a mí me provoca decir, ya todo lo que le he dado hasta ahora, ojalá le sí, ya me cansé. Note que las adolescencias están cada vez más rebeldes. Totalmente. Señoras y señores, un gusto haberlos tenido una nueva semana. Los esperamos la semana que viene en esto que denominamos Sinapsis, Conexiones para la Vida. Este programa es auspiciado por Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Formación e Investigación, rigor científico con impacto real. Esto fue Sinapsis, Conexiones para la Vida, donde la neurociencia y la vida se conectan.